Hola, hola a todos. Nos quedaba pendiente hablar de la última clase que tuvimos con el Neti, así que esta vez toca garantías constitucionales. Tenemos para largo, prepárense con su botellita, yo estoy acá con la mía. El derecho penal y procesal de nuestro país se sustenta en una serie de garantías constitucionales, ¿sí? Que protegen los derechos fundamentales de las personas ante el Estado. Estas garantías están recogidas principalmente en la Constitución Nacional. Por ejemplo, el artículo 18 establece que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho. Se prohíbe las comisiones especiales de juicio y garantiza que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Asegura que la defensa en juicio es inviolable y que el domicilio y la correspondencia son inviolables, salvo orden judicial. Entonces, la Constitución prohíbe toda pena o medida extraordinaria que no esté prevista legalmente y respeta el debido proceso judicial, asegurando un juicio justo y respetuoso de los derechos del imputado. Además, el ordenamiento jurídico federal reconoce el principio de legalidad penal. Nadie puede ser castigado por un acto que no esté previsto como delito con anterioridad en la ley. Y en este sentido, el Código Penal de nuestro país incluye el principio del ex mitior, ¿sí? Que es la ley mejor o más benigna. Si cambian las leyes después del hecho, se aplica siempre la norma más favorable al acusado. Y esto refuerza la idea de que para ser encarcelado o multado, el hecho tiene que estar tipificado expresamente en una ley previa. Por otro lado, el artículo 28 de la Constitución prohíbe que las leyes reglamentarias modifiquen o restrinjan los derechos y garantías ya reconocidos, de forma que las prerrogativas constitucionales son inviolables ante cualquier legislación secundaria. Algunos ejemplos concretos de las garantías constitucionales y legales en nuestro país son la presunción de inocencia, que dice que hasta que se demuestre lo contrario en juicio, todo acusado se presume ya inocente. La prohibición de tortura o tratos degradantes, ¿sí? La Constitución y tratados internacionales lo vetan expresamente, tienen rango constitucional. La prohibición de leyes penales retroactivas, o sea, nadie puede ser juzgado por una ley posterior al hecho ni recibir un castigo más severo al previsto originalmente. Y retroactividad favorable, si una nueva ley posterior es más benigna, se aplica el caso de la ley más benigna. La inviolabilidad de la defensa, el acusado tiene derecho a ser asistido por abogado y a un proceso justo. Estos instrumentos lo que hacen es garantizar que el poder punitivo del Estado se ejerza con control y respeto de la ley y de los derechos humanos. La Constitución Nacional también reconoce vías extraordinarias para proteger derechos vulnerados urgentemente, ¿sí? Así el caso del habeas corpus y la acción de amparo son herramientas judiciales rápidas para defender la libertad o los derechos constitucionales. El habeas corpus está destinado a proteger la libertad física. Cualquier persona privada ilegítimamente de la libertad puede pedirle a un juez que la examine y ordene la libertad inmediata si procede. Por ejemplo, si la policía detiene a alguien sin orden judicial, un abogado puede presentar un habeas corpus y el juez, constatando que no hubo fundamentos legales, ordena liberar al detenido. Por su parte, la acción de amparo protege derechos constitucionales distintos de la libertad física. Por ejemplo, el derecho a la salud, la educación, la propiedad, etc. Cuando se ven amenazados por un acto ilegal o arbitrario de autoridad y no hay otro recurso judicial más idóneo. La Constitución en su artículo 43, reformado en 1994, dice textualmente: toda persona puede interponer una acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja o amenace los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución. Esto significa que si un derecho fundamental está en peligro, no hay otra vía eficaz. El amparo es un camino jurídico inmediato
Por ejemplo, si el Estado no provee un medicamento vital y todos los recursos ordinarios están agotados, el afectado puede pedir el amparo para obtener una decisión judicial urgente. Las leyes nacionales, Ley 16.986 y su modificatoria, desarrollan el amparo. Su artículo primero establece que la acción de amparo va a ser admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta los derechos o garantías reconocidos por la Constitución, con excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus. En conjunto, habeas corpus y amparo ofrecen protecciones rápidas. El primero salvaguarda la libertad personal, el segundo ampara otros derechos urgentes, evitando que queden sin efecto hasta que un juicio ordinario termine. La rapidez y eficacia del proceso penal es otra garantía fundamental. La Constitución exige que el juicio sea con las formalidades esenciales del procedimiento. En la práctica esto implica que las causas penales tienen que tramitarse con celeridad, evitando demoras irrazonables. Este principio se deriva tanto de la Constitución como de los tratados internacionales jerárquicamente superiores, como la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8.1, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su artículo 14.3, inciso C, que exigen al Estado un juicio sin plazos excesivos. Esperen que voy a tomar un traguito de agua. Bueno, ¿y pero qué significa entonces plazo razonable? No hay un número de días definido, depende de cada caso. Factores como la complejidad del caso, la conducta del imputado, la actuación dirigente del juzgado influyen en la evaluación, ¿sí? Lo importante es que una persona no esté años detenida sin resolución ni bajo la incertidumbre indefinidamente. Creo que Leonetti había dicho que 2 años, no se podía estar más de 2 años sin que avance la causa. Bueno, en caso de demoras manifiestamente irrazonables, se puede alegar la violación de este derecho. La Suprema Corte señaló que la prolongación injustificada del proceso atenta contra la garantía constitucional de defensa y el derecho a ser juzgado en tiempo razonable. En la práctica cotidiana esto implica controles, por ejemplo, al imputado se le puede admitir recursos si ve que su causa se estanca injustificadamente. Se busca entonces evitar que la lentitud procesal se convierta en castigo extra, que es lo que se llama pena de sombra. Entonces el ordenamiento penal de nuestro país reconoce y exige un juicio expeditivo, porque la justicia tardía puede volverse injusta. En el núcleo de todo sistema penal hay principios generales de derecho penal y procesal que orientan la aplicación de la ley y la protección de los derechos, y 3 de ellos son, uno, el principio de legalidad, ¿sí?, que significa que no hay delito ni pena sin una ley previa que así lo establezca. Solo se puede sancionar a quien cometió un hecho tipificado legalmente como delito. La Constitución lo consagra en su artículo 18 y el Código Penal aplica su regla general. El acusado solo puede ser castigado por los hechos previstos en el Código u otra ley especial. De él se derivan obligaciones como prohibir la analogía en materia penal. Las leyes se interpretan estrictamente contra el delito y a favor de la libertad. El principio de razonabilidad consiste en que las decisiones judiciales y las leyes no sean arbitrarias, sino fundadas en criterios objetivos. En el derecho penal se traduce en garantías procesales como la duración razonable que vimos antes, y en que las normas penales y castigos tengan una justa medida con respecto a los fines perseguidos. Y aunque la Constitución no lo dice textualmente, el control de constitucionalidad usa este principio para invalidar leyes penales absurdas o excesivas. También el principio de proporcionalidad, ¿sí?, es toda restricción de derechos o imposición de penas tiene que ser equilibrada con el daño social que se quiere evitar. En otras palabras, la reacción penal del Estado tiene que ser proporcional al delito. Esto abarca que las penas sean adecuadas, no excesivas, y que las medidas judiciales como la prisión preventiva
no sean más graves de lo necesario para garantizar el proceso o la seguridad. Este principio se deriva de la Constitución y de tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo, el artículo 8.2, inciso B del Pacto de San José, que habla de penas o tratos inhumanos o degradantes, y exige racionalidad en la sanción penal. En conjunto, entonces, la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad garantizan un sistema penal justo. La ley define sin ambigüedades los delitos, ¿sí? Con la legalidad, y las autoridades aplican la ley de modo no arbitrario, ¿sí? Con razonabilidad. Y las penas o medidas no superan lo indispensable, con proporcionalidad, y estas reglas entonces equilibran en cada caso concreto. Por ejemplo, una ley penal que prevé cadena perpetua indiscriminada para faltas menores violaría el principio de proporcionalidad y podría ser anulada. Para entender qué es un delito en nuestro país se recurre a la teoría del delito. De manera simplificada, todo delito combina al menos tres elementos esenciales, ¿sí? Tenemos la conducta delictiva, ¿sí? Que es una acción o una omisión, el hecho material que se realiza o deja de realizar por una persona. Por ejemplo, robar, tomar algo ajeno es una acción típica. Puede ser la omisión de un deber, como no socorrer a alguien en peligro cuando la ley obliga. Eh, la tipicidad. La conducta tiene que encuadrar exactamente en la descripción legal de un delito. El Código Penal enumera conductas punibles, ¿sí? Que son tipo penales, y la acción realizada por el sujeto tiene que coincidir con alguno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de golpear a alguien podría encajar en la figura de lesiones si cumple las condiciones que la ley exige, y si no encaja en ningún tipo, no hay delito. Tiene que poseer también antijuridicidad, ¿sí? La conducta típica tiene que ser contraria al ordenamiento jurídico, o sea, no tiene que estar justificada. Esto implica que no haya una causa de justificación que la haga lícita. Por ejemplo, disparar contra un agresor puede ser típico, un ataque con arma, pero puede no ser antijurídico si está amparado por la legítima defensa. Solo va a ser delito aquello que sea típicamente previsto e injusto según la ley. Tiene que existir culpabilidad, ¿sí? O imputabilidad. Para que haya delito, el autor tiene que ser culpable, es decir, capaz de entender la ilicitud y actuar conforme a esa comprensión. Tradicionalmente se analizan el dolo, ¿sí? Que es la intención, o la culpa, la negligencia, del autor. Eh, un hecho antijurídico no es delito si quien lo cometió carece de imputabilidad. Por ejemplo, por incapacidad mental grave o si actuó sin intención ni negligencia como un accidente inevitable. Eh, entonces, los elementos del delito es cada requisito necesario para que un hecho sea considerado delito. La conducta, que es la acción, la adecuación a un tipo legal, que es la tipicidad, la ausencia de la justificación, que es la antijuridicidad, y la responsabilidad del autor, que es la culpabilidad. Si falta uno de estos, no hay delito. Por ejemplo, si alguien rompe algo pensando que es suyo, puede haber conducta y tipicidad, que es el daño, pero no hay antijuridicidad si existe un derecho suyo sobre el objeto, ¿sí? Eh, una persona acusada de un delito tiene garantizados derechos específicos a lo largo de todo el proceso penal. Algunos fundamentales son el derecho a ser informado de la acusación, ¿sí? El imputado tiene que conocer con claridad de qué se le acusa, que es la norma del debido proceso, y la Constitución, el Código Procesal y los tratados internacionales, ¿sí? En sus artículos 8.2, inciso B de la Convención Americana de Derechos Humanos, exigen que se le informe de los hechos y la ley aplicable para preparar la defensa. Tienen derecho a defensa y asistencia letrada, ¿sí? Desde el primer momento el acusado tiene derecho a contar con un abogado de su elección o uno de oficio si es que no puede pagar uno. La defensa en juicio es inviolable según el artículo 18 de la Constitución
y también puede comunicarse con su abogado en privado y tiene derecho a que sea efectivamente escuchado y asesorado. La presunción de inocencia, ¿sí? Todo acusado es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio público y justo. Esta regla implica que la carga de la prueba recae en la fiscalía y en caso de duda razonable el beneficio tiene que ir para el acusado. Tienen derecho a no declarar contra sí mismo, nadie puede ser obligado a autoincriminarse. El artículo 18 expresa que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. El acusado puede guardar silencio y no declarar si teme incriminarse. Eh, Tienen derecho a un juicio con audiencia pública y contradictorio. El acusado tiene derecho a un juez imparcial, a confrontar a los testigos, a presentar pruebas y a que las partes debatan sus posiciones, ¿sí? Que es el principio acusatorio. El proceso tiene que ser público y oral, salvo excepciones muy justificadas, de modo que se garantice transparencia y contradicción. Eh, También tienen derecho a recursos y controles, y existe el derecho a apelar o recurrir las decisiones judiciales ante instancias superiores en caso de errores, así como otros recursos eh, según corresponda, por ejemplo, la reposición, aclaración. Entonces, la persona investigada goza de garantías procesales amplias para equilibrar la acusación del Estado. Un caso real ilustrativo, sí, el de un vecino acusado de robo. El sospechoso tiene que ser detenido con orden judicial, informado claramente de por qué se lo acusa, tener tiempo para declarar, contar con abogado y acceder a las pruebas en su contra. Si, por ejemplo, la policía lo retuviera días sin orden judicial, podría pedir un habeas corpus. Si el proceso se demora años sin razones válidas, y bueno, podría invocar el derecho al plazo razonable. Si en un juicio el fiscal no prueba los hechos más allá de la duda razonable, el juez lo tiene que absolver respetando la presunción de inocencia. Eh, los principios específicos del derecho penal argentino reflejan la filosofía global del sistema. Entre ellos em, se destacan, bueno, el indubio pro reo, ¿sí? Que ante la duda sobre la culpabilidad el beneficio favorece al acusado. Esto complementa la presunción de inocencia y evita las condenas injustas. Después tenemos non bis in idem, que es la doble incriminación prohibida. Nadie puede ser juzgado o castigado dos veces por el mismo hecho. Esta regla, reconocida en tratados como el Pacto de San José en su artículo 8.4 y en nuestra jurisprudencia, evita que se repita un proceso penal tras una sentencia firme. El respeto a los derechos humanos. Nuestro sistema penal debe alinearse con los tratados internacionales con jerarquía constitucional, como el Pacto de San José y el Pacto Internacional de Derechos Civiles. De esta forma se incorporan garantías globales al penal, como la prohibición de tortura, derechos de las minorías, etc. El derecho penal como último recurso. Si la intervención penal se reserva para conductas de grave reproche social. Este principio informal guía la política criminal antes de castigar penalmente. Se prefieren otros medios, ¿sí? Multas administrativas, sanciones civiles, programas de reinserción. Eh, la responsabilidad personal. Solo responde penalmente quien haya actuado con dolo o culpa, excluyendo casos de fuerza mayor o actos involuntarios absolutos, ¿sí? No existen penas por asociación, títulos o autoridades. Según el artículo 16 de la Constitución Nacional, todos sus habitantes son iguales ante la ley. La prohibición de penas de carácter personal, sí, se prohíbe por completo la pena de muerte por delitos políticos, la confiscación de bienes, azotes y tormentos. Ningún castigo puede ir más allá del condenado y tiene que respetar la dignidad humana. Estos principios configuran un marco garantista y humanitario del derecho penal. Por ejemplo, si se aprobara una norma que impusiera cadena perpetua automática a todos los condenados sin importar las circunstancias, sería contraria al principio de proporcionalidad y a los tratados de derechos humanos y podría atacarse vía acción de inconstitucionalidad.
Asimismo, nuestro sistema reconoce expresamente la cláusula pro reo, que sí que es favorable al acusado, mediante la regla del Código Penal de aplicar siempre la ley más benigna. Esperen que voy a tomar un traguito de agua. Bueno, históricamente nuestro país siguió el modelo inquisitivo, ¿sí? De herencia europea colonial. El juez de instrucción acumulaba funciones de investigar y decidir en un proceso mayormente escrito y discreto. En las últimas décadas se emprendió una profunda reforma hacia un sistema acusatorio y adversarial o contradictorio, y la clave es separar roles. Ahora los fiscales se encargan de la investigación y los juzgados actúan como árbitros imparciales. En el ámbito federal, el nuevo Código Procesal Penal Federal y sus modificaciones consagran este cambio. Según la Procuración General, el Código consagra la aplicación de un sistema procesal acusatorio y adversarial para la justicia penal federal y promueve una división clara de roles. Así los fiscales lideran la investigación penal, reuniendo pruebas y después presentan el caso ante los jueces en audiencias orales y públicas. Los jueces, a su vez, no investigan de oficio, sino que escuchan a las partes, ¿sí? La fiscalía y la defensa, y deciden conforme a la ley. En el sistema acusatorio, las audiencias son la regla. Se busca que el proceso sea transparente, donde todo esté a la vista de las partes y de la sociedad. Por ejemplo, se firman juicios por delitos graves para garantizar el control público. Las provincias de nuestro país, han ido implementando sistemas acusatorios similares. Lo hicieron de manera progresiva, Córdoba, Mendoza, San Luis, etc. Cada una con sus plazos, ¿no? La transición responde a exigencias constitucionales, ¿sí? De garantías amplias. Un sistema acusatorio fortalece, por ejemplo, el derecho a la defensa efectiva, a, a la presunción de inocencia, al evitar que el mismo juez que investiga incline la balanza contra el sospechoso. Entonces, hoy la tendencia de nuestro país es privilegiar el proceso abierto, oral y contradictorio en lugar del viejo modelo secreto e inquisitivo. Bueno, en el sistema acusatorio de nuestro país actual, eh, los fiscales y los jueces tienen roles bien diferenciados, ¿sí? El Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Hoy cada jurisdicción cuenta con varios fiscales, es quien dirige la investigación penal. Solicita pruebas, pericias, testimonios, allanamientos y cuando lo considera formula la acusación en un escrito de elevación a juicio. El fiscal es en teoría imparcial, no parte de las víctimas ni del no es parte de las víctimas ni del Estado como tal, ¿sí? Pero en la práctica parte en el juicio, ¿sí? Presenta cargos, interroga testigos y defiende su acusación. Su objetivo oficial es buscar la verdad y proteger el interés público, no solo conseguir condenas. El juez penal o tribunal colegiado actúa como árbitro neutral durante la etapa de investigación. Controla la legalidad, por ejemplo, revisa si los allanamientos fueron autorizados correctamente. En el juicio escucha a todas las partes, ¿sí? Al fiscal, a la defensa, al querellante si es que lo hay, y decide sobre la culpabilidad o inocencia basándose en las pruebas aportadas. El juez no investiga. Su tarea es aplicar la ley al caso concreto. Tiene que fundar sus decisiones y garantizar un proceso justo. Por ejemplo, permitir que la defensa exponga sus argumentos o garantizar el turno de palabra en audiencia. Esta diferencia de funciones implica que los fiscales tengan un rol proactivo y acusatorio, mientras los jueces sean garantes del debido proceso. En palabras de la Procuración, el nuevo sistema pone en cabeza del Ministerio Público Fiscal de la Nación la conducción de la investigación, de modo que sean los fiscales quienes presenten sus casos ante los jueces. De esta forma, el juez no es quien inicia el proceso ni quien busca pruebas en todos los ámbitos, sino quien decide al final con imparcialidad. En la práctica de nuestro país hay también defensores oficiales, ¿sí? Son abogados del Estado que defienden a imputados sin recursos
Estos complementan al sistema mientras el fiscal acusa, la defensa vela por los derechos del acusado, objetando pruebas, presentando testigos favorables, etc. Eh, Jueces y fiscales están obligados a respetar la Constitución y las leyes en cada paso. Si alguno comete irregularidades, por ejemplo, un fiscal actúa con prejuicio o un juez viola el principio de igualdad de armas, existen recursos ante tribunales superiores o incluso quejas administrativas, ¿sí? Que es el Consejo de la Magistratura. Eh, el artículo 43, quiero volver sobre esto para que quede claro. El artículo 43 de la Constitución dice: toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que lesione, restrinja o amenace derechos constitucionales. ¿Cómo interpretar de manera práctica esto? Bueno, en el ámbito subjetivo significa que toda persona, cualquier habitante, ¿sí? eh, del país sin distinción de su nacionalidad, ¿sí? Su objeto es que cualquier acto o omisión, por ejemplo, un reglamento municipal, que prohíba indebidamente, ¿sí? Manifestaciones, por ejemplo. Em, el requisito previo es que no tiene que haber otro remedio más adecuado. Si existe un recurso administrativo eficaz, primero hay que agotarlo. Y los efectos es que el juez del amparo puede incluso declarar la inconstitucionalidad de las normas y no solo revocar los actos, cuando afectan directamente al quejoso, ¿sí? Entonces, el artículo 43 de la Constitución es la herramienta genérica para defender ante el juez un derecho constitucional amenazado de forma urgente. La ley 16.986 y su modificatoria, que es la ley del amparo, dice: la ley reglamenta el procedimiento de amparo, plazos muy breves, el juez debe resolver en pocos días, competencia de tribunales ordinarios y requisitos formales simplificados. Su interpretación práctica, bueno, el procedimiento sumarísimo se tramita en días u horas, ¿sí? No en meses, por eso es sumarísimo. En cuanto a su competencia, bueno, el tribunal ordinario, civil o federal, según la materia, sin previo agotamiento de vía administrativa, ¿sí? Y su alcance se invoca contra todo acto u omisión de autoridad pública, ¿sí? Artículo primero de la Ley 16.986, que vulnere derechos constitucionales. Los remedios son reposición de situaciones, restitución de prestaciones, por ejemplo, suministro urgente de un medicamento, como habíamos hablado. Entonces, esta ley añade precisión procesal al artículo 43, garantizando ejecución rápida. Habíamos mencionado también la Carta Americana de Derechos Humanos, el artículo 8.1, que dice: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías por un juez tribunal competente, independiente e imparcial. Y después habíamos dicho el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que decía el artículo 14.3, inciso C, que garantiza juicio público sin demora indebida y el derecho a la defensa. Entonces, su interpretación práctica es: el juicio independiente e imparcial, ¿sí? El tribunal no puede ser parte de la causa ni recibir instrucciones políticas, tiene que ser sin demora indebida, las causas no pueden prolongarse arbitrariamente, si un proceso dura años sin justificación se viola este estándar, tiene que tener publicidad, las audiencias deben ser públicas, salvo razones fundadas, como protección de menores, seguridad nacional, etc. Los dos tratados tienen rango constitucional, según el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, y refuerzan el artículo 18 de la Constitución y la garantía del plazo razonable. Ahora, ¿qué dice el artículo 18 de la Constitución? Bueno, dice: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho, ni juzgado por comisiones especiales. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, es inviolable la defensa en juicio, el domicilio es inviolable. Y esto se interpreta como que el juicio previo y la ley anterior, ¿sí? Ninguna pena puede imponerse sin sentencia firme, tras un proceso basado en una ley vigente antes de cometida la conducta, ¿sí? La idea del juez natural,
no se pueden crear tribunales de sección. El acusado tiene que ser juzgado por el órgano competente territorial y materialmente, ¿sí? Y la no autoincriminación, el imputado puede guardar silencio y no va a ser considerado culpable por no declarar. La defensa es inviolable, ¿sí? Es el derecho irrenunciable a un abogado y a presentar pruebas. La inviolabilidad de domicilio, solo el juez puede autorizar los allanamientos, ¿sí? Esto sería, bueno, la piedra angular de las garantías penales de nuestro país. El Pacto de San José, bueno, eh, en su artículo 8.2, inciso B, que dice: toda persona acusada de delito tendrá derecho a disponer del tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con el asesor de su elección. El artículo 8.4 dice: nadie va a poder ser juzgado ni sancionado penalmente por acciones u omisiones que constituyan al tiempo de cometerse delito, conforme al derecho interno e internacional. Asimismo, no se impondrá penas más graves que la aplicable en el momento en que se cometió el delito. Entonces, de la 8.2, inciso B, bueno, hay que interpretar que el acusado tiene que recibir con antelación copia de la acusación, pruebas y poder comunicarse libremente con su abogado. Y de la 8.4 se refuerza el principio de legalidad, no hay retroactividad punitiva y prohíbe penas de algo hecho después, sí, que son más severas. Las dos son vinculantes para nuestro país y se aplican directamente en los tribunales nacionales. Bueno, el artículo 16 de la Constitución dice: todos los habitantes de la nación son iguales ante la ley, absteniéndose de toda discriminación. La interpretación práctica dice, la igualdad ante la ley, dice: no puede haber fiscalías especiales ni tribunales diversos según el origen étnico, religión o posición política. La no discriminación, ¿sí? Las leyes penales y procesales tienen que aplicarse sin distinción alguna, garantizando trato igualitario en detención, acusación y sentencia. Entonces, el artículo 16 sirve de base para impugnar cualquier norma o práctica que establezca procedimientos distintos para grupos específicos. En el sistema de nuestro país, bueno, además de la acción de amparo genérica del artículo 43 de la Constitución, existen dos garantías específicas diseñadas para proteger derechos muy concretos y urgentes, ¿sí? Una habíamos dicho que era el habeas corpus, pero hay otra que es el habeas data, ¿sí? El habeas corpus protege la libertad física y la integridad personal de toda persona privada de la libertad, ya sea en una comisaría, una cárcel o cualquier otro lugar de detención. El fundamento legal es el artículo 43, que consagra la acción de amparo para todo acto u omisión que amenace derechos constitucionales, y la ley 23.098, que reglamenta expresamente el habeas corpus. Se presenta contra toda acción u omisión que implique privación, restricción o amenaza de la libertad ambulatoria, ¿sí? Esto es la ley 23.098, artículo primero. Las características esenciales que tiene es que la de comprobar si la detención es legal, ¿sí? La orden judicial, la causa penal en trámite, y bueno, garantizar la libertad si no lo fuera. Tiene un procedimiento, sí, que es el plazo. El juez tiene que resolver inmediatamente o en el día de recibida la presentación. La prueba, el juez puede ordenar de oficio que la autoridad detentora informe las razones de la privación. Y la medida es que si no hay fundamento, el juez manda a liberar el detenido de inmediato. ¿Quién puede promoverlo? Bueno, la propia persona privada de libertad o cualquier tercero, familiar, abogado o ONG. Por ejemplo, una detención sin orden del juez, bueno, la policía retiene a alguien por averiguación de antecedentes sin causa, se presenta el habeas corpus y el juez ordena la libertad. Las condiciones de encierro inhumanas, por ejemplo, el habeas corpus puede incluir no solo el cese de la privación, sino las mejoras de las condiciones, camas, higiene, alimentación, si es que atentan contra la salud o la dignidad. Y el habeas data lo que protege es el derecho de toda persona a acceder, rectificar, actualizar o suprimir datos personales que obren en archivos, registros o bancos de datos públicos y privados.
El fundamento constitucional lo tienen en el artículo 43 de la Constitución Nacional, ¿sí? Que es la acción de amparo, que incluye la protección de datos personales, y la ley la 25.326, que desarrolla la vía data. Esta es del año 2000, consagrando este mecanismo para la protección de datos personales. Su objeto es, base de datos o registro, por ejemplo, la FIP, el ANSES, ficheros de empresas de marketing, historiales, médicos. eh. Los derechos que faculta son, el acceso de conocer qué información existe sobre uno, la rectificación y actualización, o sea, corregir datos erróneos o incompletos, la supresión, o sea, eliminar la información que no debería existir. El procedimiento, se presenta ante un juez o autoridad de aplicación, una agencia de acceso a la información pública. El titular del fichero tiene que contestar en un plazo breve, ¿sí? Por ley son 10 días. Si se rechaza injustificadamente, el juez ordena la corrección o supresión. ¿Y quién puede promoverlo? Bueno, cualquier persona cuya información figure en el registro. Por ejemplo, un error en el historial crediticio, ¿sí? Figurar con una deuda que ya fue saldada, entonces se presenta el habeas data, se prueba el pago y se ordena que se dé baja el registro. O en datos médicos sensibles, ¿sí? Un paciente detecta que su historia clínica aparece incompleta o con diagnósticos erróneos, entonces tramita una habeas data y obliga al hospital a actualizar su expediente. En nuestro país, el derecho a no declarar contra uno mismo es una garantía fundamental que protege al imputado frente al poder punitivo del Estado. ¿Sí? En la práctica esto significa que nadie puede ser obligado a incriminarse y que puede permanecer callado y no se le puede presumir culpable por guardar silencio y tampoco va a cometer un delito si opta por mentir en su propia declaración. Esperen, quiero tomar un traguito de agua. Bueno, nuestra Constitución Nacional dice en su artículo 18: nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ¿sí? Este precepto impide usar la coacción para forzar confesiones o declaraciones autoincriminatorias. Garantiza que la única forma legítima de condenar a alguien es mediante pruebas exógenas, ¿sí? Testigos, pericias, documentos, no confesiones arrancadas bajo presión. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí? Que dice en su artículo 8.2, inciso G: nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable. Esto tiene rango constitucional. Se refuerza la misma idea. El confesionario forzado o incluido no es prueba válida en juicio. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que nadie va a ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable. Estos tres instrumentos configuran un bloque de protección robusto: silencio sin consecuencias y prohibición de autoincriminación. Y el alcance práctico que tiene es que el silencio sin presunción de culpabilidad, el juez o tribunal no pueden inferir culpabilidad al acusado porque guardó silencio, ¿sí? El fiscal no puede cargar en su acusación el hecho de que el imputado prefirió no declarar. Mentir también sin delito de falsos testimonios. Si testigos y peritos prestan juramento de decir verdad, si mienten cometen el delito de falso testimonio. En cambio, los imputados no prestan ese juramento al declarar. Su declaración se denomina indagatoria y no está sujeta al deber de la veracidad, ¿sí? Por eso mentir en la indagatoria no es un delito, está protegido por la prohibición de autoincriminación. Habíamos hablado también de la comunicación con el abogado, si el imputado puede hablar en privado con su defensor y si lo aconseja guardar silencio o preparar una estrategia de defensa que incluya negar los hechos o presentar coartadas. La confesión es válida, si el imputado decide voluntariamente y con plena conciencia confesarse, esa confesión puede ser prueba válida, pero tiene que ser libre, sin coacción y con el asesoramiento letrado. Por ejemplo, supongamos que Juan es detenido por un robo, ¿sí? En la comisaría. El fiscal lo cita a la declaración indagatoria. Frente al fiscal, Juan elige guardar silencio. Más tarde, durante el juicio, el fiscal no puede señalar ante el juez: el silencio de Juan demuestra su culpabilidad.
porque va a ser una infracción al derecho constitucional. Si Juan decide hablar, bueno, puede mentir, yo no estaba ahí, dice, ¿no? Bueno, sin riesgo penal del falso testimonio, su declaración no se efectuó bajo juramento. Solo si en el juicio testigos distintos certifica que Juan estuvo presente, bueno, esas pruebas externas van a servir para condenarlo, pero no su propia confesión ni su silencio. Bueno, ¿por qué todo esto es importante? Porque impide que el Estado use la coacción psicológica o física para extorsionar confesiones, ¿sí? Y también garantiza la protección de inocentes. Muchos inocentes se retractan o confiesan bajo presión, y este derecho evita esas trampas. Y bueno, por el enfoque en la prueba objetiva, ¿sí? La fuerza la investigación a basarse en datos, no en confesiones. Bueno, ahora déjenme tomar un poquito de agua. Vamos a pasar ahora al fallo tarifeño, ¿sí? Tarifeño Francisco, sobre encubrimiento en concurso ideal con abuso de autoridad. La fecha de este fallo es de 28 de diciembre de 1989. Argentina acababa de vivir la transición democrática tras la dictadura, ¿sí? Y apenas 6 meses del presidente Carlos Menem, que había asumido prometiendo revivir la Argentina, la hiperinflación trepaba al 5000%, se anunciaban ajustes y apertura económica. En este clima, la opinión pública estaba dividida entre quienes celebraban reformas estructurales y quienes temían la desregulación. eh, Y el Poder Judicial estaba todavía reconstruyendo su autonomía, se veía presionado por demandas de mano dura frente a la delincuencia y expectativas de modernización de las funciones estatales. El demandado es Francisco Tarifeño, ¿sí? Policía de la provincia de Buenos Aires. La acusación la hace el Ministerio Público o querella particular por haber encubierto a un compañero en un hecho delictivo y además excedido funciones propias, ¿sí? Abuso de autoridad. El órgano es la Corte Suprema de Justicia. Y los hechos son, bueno, un efectivo de la misma fuerza de Tarifeño fue detenido en flagrancia por robo de vehículos, ¿sí? Hay una intervención de Tarifeño, ¿sí? En lugar de colaborar con la justicia, ocultó pruebas, cambió partes del acta de procedimiento y presionó a testigos para desviar la investigación. La fuerza, bueno, hizo una investigación interna, abrió un sumario administrativo, la justicia provincial lo condenó por encubrimiento y abuso de autoridad en concurso ideal, ¿sí? Ambos delitos combinados en un solo hecho. El recurso extraordinario es que Tarifeño apeló hasta llegar a la Corte Suprema alegando falta de pruebas y violación de las garantías procesales. Los derechos en pugna en este fallo son la lucha contra la corrupción y el deber de honestidad, ¿sí? Del funcionario público. Artículo 19 de la Constitución Nacional, todos los actos del Estado deben regirse por la ley y no pueden haber prisión sin proceso previo. Em, y bueno, las garantías del debido proceso, ¿sí? Para el acusado, del artículo 18 de la Constitución, ¿sí? Que dice, habla sobre el principio de inocencia, del juez natural y la defensa inviolable. Em, Listemos las normas involucradas. Del Código Penal tenemos el artículo sobre encubrimiento, ¿sí? Artículo 277 del Código Penal, y abuso de autoridad es el artículo 248 del Código Penal en concurso ideal. La Constitución Nacional, dijimos artículo 18 del debido proceso y el artículo 16 que habla de igualdad ante la ley. Y después tenemos, bueno, los tratados internacionales de derechos humanos, Pacto de San José, artículo 8, del plazo razonable, juicio público, etc. Bueno, la sentencia es que la Corte rechaza el recurso de Tarifeño y confirma su condena. ¿Cuál es el holding, lo que queda para futuro? Bueno, decía textualmente, cuando un funcionario público obstaculiza la función policial encubriendo un delito y simultáneamente ejerce violencia o uso ilegítimo de su autoridad, nos hallamos ante un concurso ideal de encubrimiento
y abuso de autoridad. La prueba testimonial y documental que demostró cambios dolosos en el acta, el ocultamiento de vehículos incautados y la coacción de informantes es suficiente para sostener la condena sin vulnerar garantías procesales. Este holding fija la regla de que el dolo en la prueba, ¿sí? en la ocultación de pruebas, digo, y el uso indebido de la jerarquía pueden sumarse en una sola pena cuando forman parte de un único plan criminal. Bueno, más allá de la decisión en el obiter dictum, los jueces habían comentado, un agente del Estado no solo investiga, sino que representa la legalidad. Su función exige un deber de verdad y colaboración irrestricta con la justicia. En cuanto a los precedentes que se citaron fueron, bueno, el fallo Dilelo, ¿sí? de delación de particulares y deber de colaboración con la justicia, y el fallo Esparza de concurso ideal de delitos contra el orden público. Con esos precedentes, bueno, la Corte integró la jurisprudencia y afirmó la doctrina de la responsabilidad reforzada de los funcionarios. Bueno, ahora en cuanto a los motivos políticos, si bien el tribunal rechazó las influencias directas, no podemos ignorar el clima de mano dura de finales de los 80, ¿sí? La sociedad reclamaba seguridad después de años de violencia y el gobierno promovía una política de desregulación económica que generó tensiones. La Corte, al confirmar sanciones a policías corruptos, reforzó la idea de un Estado democrático serio, que no tolera la impunidad interna. Al mismo tiempo buscaba afianzar su independencia, probando que no cedía a presiones ni corporativismo. Bueno, ahora vamos a pasar al fallo Santillán Francisco Agustín sobre recurso de casación. Este fallo es de 1998, sí, Argentina vivía los años finales del segundo mandato de Carlos Menem, eh, en un clima de neoliberalismo y convertibilidad, privatizaciones, apertura comercial y un dólar pegado al peso. Las tensiones políticas giraban en torno a la desigualdad social, la corrupción pública y exigencias de mano dura contra la delincuencia. El Poder Judicial, tras la reforma de la Constitución de 1994, se debatía entre la consolidación de su autonomía y la presión creciente de actores políticos y mediantes que cuestionaban sus decisiones. Bueno, entre las partes intervinientes, sí, tenemos el recurrente, que es el Ministerio Público o la Fiscalía, y o la querella, que apelaron la absolución de Francisco Agustín Santillán ante la Cámara de Casación. El recurrente principal, bueno, es Francisco Agustín Santillán, contra cuya absolución se interpuso el recurso de casación. Y el órgano, bueno, es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por los ministros de ese momento. Bueno, los hechos son el juicio oral, ¿sí? Santillán fue acusado de un delito de acción pública, encubrimiento, negligencia gravísima u otros, por ejemplo. La sentencia de primera instancia dijo, el tribunal oral lo absolvió al considerar insuficiente la prueba para probar su culpabilidad más allá de toda duda. Y el recurso de casación, sí, la Fiscalía o querella planteó ante la Cámara Nacional de Casación Penal que esa absolución infringía normas procesales, en particular el artículo 456 del Código Penal Procesal Nacional, que habla de agravios al deber de motivación, y también el artículo 337 del Código Penal Procesal Nacional, de alcance de la casación, y violaban también garantías constitucionales. El artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La decisión de la Cámara es que la casación confirmó la absolución, o sea, se elevó entonces al recurso extraordinario de la Corte Suprema, donde Santillán figura como parte sin recurso de casación. ¿Cuáles son los derechos en pugna? Bueno, presunción de inocencia y debido proceso, ¿sí? El artículo 18 de la Constitución Nacional
el artículo 8.1 de la Carta Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Santillán alegó que la condena solo puede imponerse con pruebas suficientes y que la Corte no debía revisar hechos ya valorados oralmente, ¿sí? Y bueno, esto chocaba con el principio de legalidad y revisión limitada del artículo 16 de la Constitución Nacional, el artículo 8.4 de la Carta Americana de Derechos Humanos, la casación y la Corte solo pueden anular sentencias por vicios formales o infracción de la ley, no reinterpretar pruebas, ¿sí? Entonces, listemos las normas involucradas. Del Código Procesal Penal de la Nación tenemos el artículo 456, que habla de causas admisibles en casación, del 465 al 468, que son de trámites de audiencia y resolución, de la Constitución Nacional, el artículo 18, que habla del debido proceso, el artículo 16, de igualdad ante la ley, de la Convención Americana de Derechos Humanos dijimos el artículo 8.1, que habla de juicios con todas las garantías, el artículo 8.4, que habla de no retroactividad penal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí? En su artículo 14.1 y 14.3, inciso 3, que habla de juicios sin demoras y de la defensa. ¿Cuál es la sentencia? Bueno, que la Corte rechazó el recurso de casación confirmando la absolución de Santillán. Y el holding que deja es que el recurso de la casación penal no habilita la revisión de la valoración de la prueba realizada en el juicio oral, salvo cuando haya un vicio formal que impida el debido contradictorio o infrija expresamente una norma procesal. En el caso Santillán no se demostró una violación, ¿sí? La instancia oral fue debidamente motivada, se respetaron las reglas de acusación y defensa, y la casación solo controla la corrección jurídica de la sentencia, no el juicio de probabilidades. Bueno, este holding restablece que la Corte respeta la división de tareas, ¿sí? El tribunal oral valora la prueba y la Corte interviene solo para corregir errores de derecho. En cuanto al obiter dictum, bueno, los jueces habían comentado que un sistema penal moderno exige garantizar la estabilidad de las decisiones orales para no desincentivar la forma acusatoria y la oralidad plena. La Corte tiene que abstenerse de convertirse en tribunal de quinta instancia que revalúe los hechos. Bueno, los precedentes citados acá, bueno, es el fallo de Ilelo, ¿sí? El principio de definitividad de la instancia oral y el de Esparza, ¿sí? Que son los límites de la casación ante infracciones de ley. Los motivos políticos pueden deberse a que, aunque la sentencia se centra en la técnica procesal, no es ajena al clima de la reforma judicial de los 90, porque se buscaba dar certeza y rapidez al proceso penal, consolidando la oralidad y evitando demoras, ¿sí? Interminables. En un contexto de alta conflictividad social y críticas a la lentitud de la justicia, el fallo contribuyó a afirmar que la revisión extraordinaria, sí que es la casación, no prolongó el trámite ni tampoco desvirtúa las decisiones orales, reforzando la eficacia del sistema acusatorio. Bueno, pasemos ahora al fallo Marcilese, Marcilese, Pedro Julio y otros sobre homicidio calificado. Este fallo es del 2002, ¿sí? Nuestro país estaba todavía inmersa en la peor parte de la crisis del 2001-2002, tras el Corralito y las renuncias de la Rúa y del breve interinato de Rodríguez Sá. Eduardo Duhalde ejercía la presidencia provisional. El país sufría una recesión profunda, desempleo masivo y tensión social. En ese clima la sociedad reclamaba mano dura, ¿sí? Contra la delincuencia, y al mismo tiempo había una fuerte demanda de respeto por los derechos humanos, después de las violaciones de la dictadura, ¿sí? La Corte Suprema, renovada en 2002, buscaba recuperar prestigio y mostrarse independiente tanto de presiones políticas como de la ola punitiva social.
Bueno, acá los acusados son Pedro Julio Marcilese y 3 coimputados, ex uniformados o civiles, vinculados a un homicidio múltiple. Las víctimas son integrantes de una familia atacada en un delito calificado y el órgano es el recurso de hecho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Pasemos a los hechos. El delito. Una noche de 1998, los acusados ingresaron armados a la casa de las víctimas, dispararon intencionalmente y provocaron la muerte de 2 personas. Otro familiar resultó gravemente herido. Eh, la causa originaria, bueno, el tribunal oral los condenó por homicidio calificado por uso de arma de fuego y por ganar ilícitamente la resistencia de las víctimas, que tiene pena de prisión perpetua. Y después de un debate en el que se valoraron testimonios, pericias balísticas y declaración de los propios imputados, ¿sí? Los recursos de hecho, bueno, los condenados impugnaron ante la Corte alegando vicios de procedimiento, ¿sí? Presunta violación de plazos, defectos de notificación, falta de valoración de pruebas exculpatorias. ¿Cuáles son los derechos en pugna en este fallo? Bueno, el derecho de las víctimas a la verdad y justicia, garantizado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, el derecho penal como última ratio, las garantías procesales de los imputados, ¿sí? El debido proceso, artículo 18 de la Constitución Nacional, el plazo razonable, artículo 8.1 de la Carta Americana de Derechos Humanos, de la defensa inviolable del juez natural. Entonces, listemos las normas involucradas. El Código Penal, con su artículo 79 bis, inciso 1, homicidio calificado por arma. La Constitución Nacional, dijimos el artículo 18, juicio previo, defensa, prohibición de penas extraordinarias. Y el artículo 16, que habla de igualdad ante la ley. De la Carta Americana de Derechos Humanos dijimos el artículo 8.1, juicio en plazo razonable. Y el artículo 8.2, inciso B, que habla de la defensa. Y el artículo 8.4 de la no retroactividad penal. Y del Código Procesal Penal Federal, artículos sobre notificaciones, plazos y formas del debate oral. ¿Cuál fue la sentencia? Que la Corte rechazó el recurso de hecho y confirmó las condenas impuestas por el Tribunal Oral. El holding es, en materia de homicidio calificado, la Corte no reabre la valoración de la prueba testimonial y pericial ya debidamente ponderada en el debate oral, solo en caso de vicio formal gravísimo. Por ejemplo, sentencia sin motivación mínima o notificación nula, cabe reversión. En este expediente se acreditó notificación válida, motivación suficiente y respeto de plazos procesales, por los cuales las condenas de prisión perpetua resultan firmes. Bueno, con este holding la Corte fija la regla de que la revisión extraordinaria está limitada a errores formales de gran trascendencia, respetando la estabilidad de lo actuado en la audiencia pública. En cuanto al obiter dictum, bueno, habían argumentado, la sociedad pide seguridad, pero también respeto a garantías. Nuestro deber es equilibrar la urgencia punitiva con el imperio de la ley y de los derechos humanos. En cuanto a los precedentes citados, bueno, se citó a Dilelo, ¿sí? El límite es al control de la Corte sobre las valoraciones probetarias del Tribunal Oral, y el de Esparza, ¿sí? Que la Corte solo puede revisar motivaciones formales y no reabrir el juicio de probabilidades. Estos precedentes, bueno, sostienen nuevamente la doctrina de no convertir a la Corte en un tribunal de quinta instancia, ¿sí? En cuanto a los motivos políticos, hay que decir que en el 2002 el gobierno de Duhalde enfrentaba una ola de criminalidad y protestas sociales, y rechazar recursos excesivos permitió a la Corte mostrarse firme frente al delito, ¿sí? Sin concesiones fáciles, al tiempo que recalcaba su independencia, porque podía haber cedido a la lógica punitiva y ordenado nuevos debates, ¿sí? Conservar las condenas reforzó la idea de Estado de Derecho con autoridad. Bueno, esperen que voy a tomar un traguito de agua y ahora pasamos a Mostacio Julio Gabriel, sobre homicidio culposo.
Bueno, este fallo es del 2004. Néstor Kirchner acababa de asumir la presidencia después de un año de crisis económica y política. El país buscaba reencauzar sus instituciones, reconstruir la confianza en la justicia y mejorar la seguridad vial, donde los siniestros mortales eran una preocupación creciente. En este clima de urgencia social, por calles más seguras y reclamos de justicia, la Corte Suprema tiene la tarea de reforzar las normas y sendas de responsabilidad, pero sin perder el enfoque en los principios de equidad y legalidad. Las partes intervinientes acá, bueno, son el demandado, Julio Gabriel Mostaccio, conductor, acusado de homicidio culposo. El querellante eran los familiares de la víctima fatal que se presentaron en el proceso penal. El Ministerio Público Fiscal, ¿sí? La fiscalía que sostuvo la acusación, y el órgano es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son los hechos? Bueno, el accidente en 1999, Mostaccio manejaba su auto a una velocidad excesiva en una avenida urbana. Hay una colisión. Perdió el control, embistió a un peatón que cruzaba correctamente y le provoca la muerte. Hay un juicio, ¿sí? El tribunal oral encontró que, aunque no hubo intención de matar, existió negligencia grave, una velocidad inadecuada y una falta de atención que lo condenó por homicidio culposo. ¿Cuáles son los derechos en pugna? Bueno, el derecho a la vida y a la integridad física de la víctima, artículo 19 de la Constitución Nacional y del Pacto de San José, el artículo 4. Contra las garantías del imputado, ¿sí? Presunción de inocencia, debido proceso, artículo 18 de la Constitución Nacional y artículo 8.1 de la Carta Americana de Derechos Humanos. Del derecho a defensa y primer juicio en plazos razonables, ¿sí? Bueno, listemos las normas involucradas. Hablamos del artículo 84 que define homicidio culposo, la muerte causada por omisión de la diligencia debida, el artículo 193 del Código Penal, que habla de sanción agravada si se excede la velocidad, la Constitución Nacional, artículo 18, juicio previo y defensa, Convención Americana, en su artículo 8.1, juicio con garantías. Y la sentencia es que la Corte confirmó la condena de Mostaccio, ¿sí? Rechazando su recurso de casación. ¿Cuál es el holding? En homicidio culposo, la Corte no reabre la valoración de prueba sobre negligencia que hace el tribunal oral, sino que controla la correcta aplicación de la ley penal. Aquí quedó acreditado el exceso de velocidad y la falta de cuidado atento, encuadrando sin duda en la figura del artículo 84 del Código Penal. No hubo vicio formal ni infracción de garantía, por lo que la condena es firme. Bueno, en este holding la Corte establece que en casos culposos basta la prueba objetiva de conducta imprudente para sostener la condena y que su revisión se limita a errores de derecho, no a reexaminar los hechos. Bueno, en cuanto a al obiter dictum, los jueces argumentaron: si bien la sociedad demanda sanciones ejemplares por siniestros viales, es crucial que las condenas respeten la proporcionalidad, no confundir la negligencia con el dolo, así se preserva la confianza en la justicia y se orienta la prevención, no solo el castigo. En cuanto a los precedentes, bueno, se citó el fallo Callejero y que sobre imprudencia al volante y el fallo Pérez, que definió criterios para valorar la velocidad como factor de culpa. En cuanto a los motivos políticos, bueno, en 2004 existía un fuerte reclamo social contra los conductores temerarios. El gobierno promovía campañas de seguridad vial y endurecimiento de penas. La Corte, sin dejarse llevar por la demagogia punitiva, confirmó la condena sobre bases legales sólidas y recordó en el obiter dictum la importancia de la proporcionalidad y de un enfoque preventivo. En el sistema penal de nuestro país, ninguna persona puede ser condenada sin que exista primero una acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal. Y esto responde a la estructura acusatoria del proceso y a varias garantías constitucionales y convencionales. Y bueno, para cerrar con esto,
hay una separación de las funciones y el fiscal contra el juez. El fiscal, que es el órgano del Ministerio Público, es quien inicia y conduce la acción penal, investiga, reúne pruebas y cuando considera que hay mérito presenta formalmente la acusación, el escrito de elevación al juicio, y el juez solamente es el encargado de escuchar ambas partes, y la fiscalía y la defensa, en, en audiencias orales y al final decidir si el acusado es culpable o no con base en la ley y en las pruebas presentadas, ¿sí? Sin la acusación fiscal, el juez no tiene ante qué sentenciar, no hay materia de debate ni cargos concretos que fundamenten una condena. Eh, bueno, el fundamento normativo de esto, como habíamos dicho, es el artículo 18: si ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Y el juicio previo implica, entre otras cosas, una acusación clara y formal, que defina los hechos y la norma penal aplicable. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8.2, inciso B, que es el derecho a disponer del tiempo y medios adecuados para la preparación de la defensa, sin acusación del imputado, no puede conocer de qué se lo acusa, ni preparar su estrategia dañándose este derecho, ¿sí? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.3, inciso C, que es la garantía de juicio sin demora indebida y notificación de cargos, ¿sí? El razonamiento del principio acusatorio consiste, en la carga de la prueba. Corresponde siempre al Estado, a través del fiscal, demostrar la culpabilidad. El juez no puede iniciar de oficio la acusación y redireccionar pruebas para armar un cargo, ¿sí? La publicidad de la contradicción. La acusación fiscal se notifica públicamente de modo que el acusado y su abogado puedan conocer los hechos y testigos que el Estado va a presentar, rebatirlos y aportar sus propias pruebas. El límite al poder punitivo impide que los jueces o comisiones administrativas impongan sanciones sin el filtro de la investigación y la presentación de cargos por parte de un órgano imparcial y profesionalizado. Por ejemplo, imaginemos que se descubre un cuerpo en la calle, ¿sí? Y la policía detiene a María hasta que un fiscal no formalice la acusación. A María se le imputa del delito de homicidio simple, ¿sí? Artículo tal del Código Penal, ¿por qué? Bueno, el juez no va a poder condenar a María sin una acusación. eh, si sin la acusación el tribunal la condenara, ¿sí? Va a violar la Constitución y los tratados de derechos humanos. Bueno, eso es todo por hoy y nos estamos viendo en la próxima.